jóvenes, saberes y dificultades. Creemos que va siendo la bisagra con los temas del cierre de la jornada que vienen más adelante. Charlar con ustedes básicamente va a ser una exposición, pero de vuelta los invito a animarse y a preguntar y a, no digo interrumpir los primeros minutos, pero sí al final generar este debate y este diálogo que estamos buscando, porque el puente, acuérdense que es ida y vuelta entre estudiar y construir, entre la universidad y la industria. Mariela, bienvenida, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación, a mi amigo el profesor Albo, a Rodríguez Vaquero, que también estuvo acompañándome en esto de las diapositivas, a los organizadores, a las autoridades y a ustedes como público presente. La verdad que venir a hablar a otra facultad no me resultó fácil, porque hay ciertos tecnicismos léxicos que hay que adaptar y ajustar, pero me parece una experiencia súper interesante y espero que para ustedes también. Yo voy a tratar de adaptar el lenguaje, y lo que ustedes no entiendan me lo pueden decir. A mí me pareció importante focalizar esta charla en esta situación, en lo que yo les puedo aportar, que es la parte de el sujeto, este sujeto que sale de la facultad, que sale de este continente imaginario de protección, ¿verdad? Y va al mundo laboral, a insertarse en ese mundo laboral. ¿Cuáles son las sensaciones, los miedos, los sentimientos que tienen? ¿Qué es lo que ocurre en ese pasaje? ¿Podemos pasar la diapositiva? Sí, pasemos. Sigamos. En este pasaje del lugar del estudiante al lugar de construir, me pareció muy acertada la imagen que ustedes han utilizado de puente. O sea, el puente como un lugar, busqué en el diccionario qué significa, me parece importante siempre buscar las definiciones. Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico. O sea, que pasamos de un lugar a otro, de un lugar de certeza firme, ¿verdad?, a otro lugar que no conocemos, pero se supone que también es firme, pero no lo conocemos. Y en el medio hay obstáculos, hay miedos, hay incertezas, inseguridades que necesitan ciertos acompañamientos, ciertos sostenes para que el recién egresado no deserte en su proyecto, que pueda realmente concretar sus sueños y pueda realizarse en eso que desea. Entonces este puente les permite a ustedes pasar entonces del lugar del estudiante a este lugar del construir, que tiene que ver con, cuando ustedes dicen lugar de construir, es porque también están construyendo una identidad que es una identidad profesional. O sea, están aprendiendo el rol profesional. O sea que no solo supone construir una obra, como un edificio, un puente, sino construir una identidad, construirse como sujetos, ¿sí? Entonces un proceso de construcción subjetiva, en donde también me parece importante ver en este puente que se vinculan dos mundos. O sea, todos los aprendizajes y saberes que ustedes traen de la facultad y cómo esos aprendizajes se aplican en el mundo laboral. Sigamos. Me parece importante que ustedes siempre sepan leer la época en la que viven. O sea, cada época produce una determinada subjetividad. Y hay que saber leer la época para saber insertarse también. ¿En qué mundo estamos? ¿Sí? Entonces, acá empezamos con las palabras difíciles, pero yo les voy a tratar de explicar. Esta época, que se define como postmoderna, ustedes han escuchado lo de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, es un tiempo en que el otro no existe, el otro con mayúsculas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el otro con mayúsculas? Al otro ese tómenlo como el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad, los grandes pilares, los grandes relatos, los ideales absolutos no existen.
es una época en donde se ha producido justamente la caída de los grandes relatos, que empieza con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba de Hiroshima, que estallan los ideales, los valores. Se puede asociar, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico, con el existencialismo sartreano, en donde el ser, ¿por qué el ser y no más bien la nada? En donde todo es muerte y destrucción. O sea, aparece el desencanto, ¿verdad? Esta cosa de no creer más en el progreso ni en la racionalidad del hombre. Entonces aparece esta cosa de que esos valores o ideales que antes nos regían, ¿sí?, y que eran como certezas, de pronto fallan, caen, no sostienen más. Entonces se ha perdido la creencia en los ideales y valores que antes nos sostenían. También hay ciertos cambios que se producen a nivel social, sociológico. Las familias, por ejemplo, hoy estallan las familias, dice. Hay una autora que es Elizabeth Rudinesco que dice: la familia está en desorden. La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad. O sea, si ustedes ven, ¿por qué dice estallan las familias? Porque hay multiplicidad de tipos de familia. Ya no podemos hablar de la familia tipo. O sea, hay familias de diferentes tipos. O sea, eso se advierte. Por ejemplo, en la clínica, nosotros también, yo soy también investigadora, investigamos los tipos porque justamente investigamos la subjetividad de la época, investigamos los tipos de familias que hay y cuál es la autoridad presente en esas familias, ¿sí? Entonces se observa, por ejemplo, que hay, en uno de los casos que hemos tomado como 300 encuestas en una escuela pública, hemos visto que hay 19 combinaciones posibles de familia. O sea, que ya no podemos hablar de familias tipos. No estoy diciendo que ni esté bien ni esté mal, estoy diciendo de que es una realidad que a ustedes como futuros profesionales les tiene que, digamos, servir para algo también con respecto, digo, a la construcción también, ¿no? Cómo pensar el tipo de vivienda o ese tipo de cosas. Se modifican los cuerpos, o sea, cualquiera puede modificar su cuerpo, cualquiera puede cambiar la fisonomía, ¿sí? Cualquiera puede hacer cualquier cosa con el cuerpo, inclusive, digamos, esta cosa de la fertilización, también los grandes avances tecnológicos que hay respecto a eso. En las familias se vive una crisis de autoridad. Antes teníamos las familias, piensen en la década del 50, por ahí. Teníamos un jefe de familia, el padre, muy fuerte, con mucha autoridad, sostén económico de las familias, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, ya yo después les voy a mostrar una estadística, también de datos recolectados por nosotros, cómo ese lugar del jefe de familia, que era el padre, se comparte con la madre. O sea, la madre es tan sostén económico como el padre, no solo afectivo, que antes era la madre el sostén afectivo y estaban distribuidos de esa manera los roles. Ahora, digamos, la madre comparte ese rol y muchas veces también es la que se hace cargo del niño y es la que lo sostiene, la que lo reconoce. O sea, hay ciertos cambios que se viven. Podemos hablar por eso entonces, de la declinación de la función paterna. La declinación de la función paterna, pero que no solo ustedes cuando les hablen de la función paterna, no estamos hablando solo del padre. Estamos hablando de la función paterna en todos los órdenes. Puede ser un profesor, o sea, cualquier subrogado de la función paterna. Puede ser la institución, puede ser presidente, puede ser el gobernador. O sea, la declinación de la función paterna, o sea, del que rige, el que pone la ley, el orden. El paradigma de la complejidad, o sea, hoy no funcionan paradigmas rígidos, blanco-negro. Las cosas son complejas, con límites borrosos, digamos, hay ambigüedad en la estética, en los cuerpos, inclusive en las modas. Todo eso genera, ese movimiento que hay, todas esas incertezas generan un vacío en el sujeto. Y ese vacío es angustia, ¿sí? Es la sensación que se produce ante la retirada
de los códigos, valores e ideales que por años reglaron. Entonces, por ejemplo, es evidente en la época actual dos tipos de síntomas que los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los que tienen que ver con la caída de los ideales o el crepúsculo del deber. Por ejemplo, ataques de pánico, se ve muchísimo, fobias, inhibiciones al acto, las caídas de los ideales. Y el otro tipo de síntomas es el que tiene que ver con la no renuncia, o sea, una cultura que manda a los sujetos a, se llama gozar. ¿Qué significa? Que no renuncien, o sea, esta cosa de que no hay límite. Entonces, violencias, estallidos de violencias, adicciones, todo lo que sea en exageración, hacer gimnasia en exageración, trabajar en exageración, ¿sí? Cirugías estéticas en exageración, o sea, es como que no hay un tope, no hay un límite, es la, digamos, por eso les decía, la cultura manda a la no renuncia. Esos son los síntomas que tienen que ver con el goce, que son los que aparecen en esta época. Sigamos. Y que nunca se satisfacen. Bueno, acá tenemos dos imágenes como para ver cómo las cosas, la vida del siglo XIX y la vida del siglo XXI. O sea, cómo algunas cosas han avanzado, han mejorado la tecnología, pero sin embargo está esta angustia, ¿no? Las cosas como en desorden, que han caído ciertos sostenes, ciertos pilares a los que antes nos aferrábamos. Sigamos. Esto, por ejemplo, es una pregunta que habíamos hecho a 206 jóvenes de la Facultad de Estudiantes de Psicología. ¿Quién es la principal figura de autoridad para usted? Entonces acá vemos que los padres siguen siendo la principal figura de autoridad. O sea que no hay que los adultos, los padres no tienen que renunciar a esa función, ¿sí? Ustedes fíjense, digamos, el mayor porcentaje que se da en madre, padre y en ambos padres. Sigamos. Otra característica de la época es que hay ciertos montajes que producen, dice, la desubjetivación. ¿Qué significa la desubjetivación? Que lo saca al sujeto de la posición de sujeto, ¿verdad?, que tiene su capacidad de reflexionar, de actuar, y lo coloca en posición de objeto. En la época actual hay muchos montajes, y ustedes advierten, que los colocan al sujeto en posición de objeto. Y eso, entonces, los hace, ¿qué es lo que pasa? Es cuando, por ejemplo, se alienan a una moda, ¿sí? Cuando hacen algo irreflexivamente, cuando se anula el pensamiento crítico, cuando se pierde la capacidad creativa, ¿sí? Cuando inclusive, bueno, y también cuando se los coloca en ciertas situaciones poco dignas, ya sea de trabajo, ¿sí? O como o en la condición humana. Entonces, esta cosa produciría la desaparición del sujeto. Entonces, desde mi postura y desde el psicoanálisis, siempre les voy a transmitir la aparición del sujeto, que traten de luchar contra esa desaparición, y también en la inserción profesional. O sea, frente a esos mecanismos que, digamos, se dan por el mismo tipo de época que vivimos. Entonces, hoy lo que nos amenaza, dicen también, es la anulación de las diferencias. O sea, digamos, esta cosa de lo nulo, de anular las diferencias. Entonces, la singularidad, la diferencia de cada uno, es lo que tiene que emerger, es lo que tiene que salir. Tienen que darle siempre importancia a esa diferencia. También es una época, cada época tiene su mito griego. Esta época es la de Narciso, ¿sí?, que se embelezaba con su propia imagen. Es una época en donde fíjense que es la primacía de la imagen, ¿sí?, del éxito, de la celebridad. Es lo que, digamos, de la selfie, inclusive esta cosa de la selfie, el yo mismo, ¿sí?, sacarme fotos yo mismo, colocar en ese lugar, digamos, la cuestión narcisística. Entonces, bueno, con esta época, por eso digo,
también el sujeto que egresa se tiene que ver. O sea, ¿qué pasa si no soy exitoso? ¿Qué pasa si no, no sé, no gano mucho dinero enseguida, apenas egreso, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces mejor dejo, busco un trabajo, aunque no sea la profesión, busco un trabajo, con tal voy a ganar más plata, ¿sí? Entonces, esas cosas son cuestiones que tienen que ponerlas ustedes en consideración, como escuchaba recién acá, que han podido volver a la profesión porque se han dado cuenta que era realmente lo que deseaban, ¿no? Y esa búsqueda, ese camino de saber qué es lo que realmente desean, es lo importante. Más allá del éxito, digamos, narcisístico, ¿sí?, que busca la sociedad. Sigamos. Entonces, vamos a poner el foco en los jóvenes, en los adultos. Me parece que son dos polos importantes, porque yo les decía que a esos jóvenes tienen que tener el adulto que los acompañe. Y ese adulto es el referente, ¿sí? Es el espejo en el que el joven se mira. Y yo creo que hoy en día esos espejos están desfallecientes, ¿sí? Por ahí le devuelven una imagen negativa, o sea, de fracaso, de no sigas por esa línea, no estudié porque como les decía recién, capaz que no van a ganar mucha plata, pero no estudié, o ven a un padre que está, digamos, que está desilusionado con la profesión, ¿sí? O que su vida no le ha ido muy bien. Entonces es como que en esos focos vamos a poner la atención. El joven entonces puede concebirse como que esté en un no lugar, ¿sí? Un no lugar, o sea, esta cosa de decir no tengo oportunidad para trabajar, o sea, no tengo esa oportunidad y eso me genera angustia, ¿sí? Estoy desamparado, me siento, digamos, me siento poco acompañado. Y creo que la figura, por eso les decía, el rol del adulto es insustituible. Yo, por ejemplo, como docente, lo he comprobado, también como investigadora, tenemos un grupo de investigación que se formó este año con 17 estudiantes, que solamente con estudiantes, que es un proyecto institucional. Y esos estudiantes, digamos, creo que el referente, tiene que transmitirle el rol, tiene que transmitirle la pasión por hacer algo, y esa imagen y la adecuación de lo que dice con lo que hace. Eso, al contrario de lo que muchos pueden llegar a opinar, que dicen no, al joven no le interesa, no, el joven tiene ciertas actitudes que no son muy disciplinadas, no les gusta estudiar. Nosotros la verdad hemos tenido unos resultados increíbles con estos chicos que se sienten tan motivados, y ni siquiera por los créditos que le puede otorgar la materia, porque no es por crédito, simplemente por la experiencia de investigar, que este año, por ejemplo, se han autogestionado. O sea, eso me daba cuenta hoy, que este año ellos pudieron seguir la investigación organizándose entre ellos y simplemente por el deseo de conocer. ¿Qué es lo que les quiero decir? De que siempre en su proyecto laboral tienen que tener un referente, o digamos los referentes que están acá, tienen que otorgar esa imagen de que es posible, ¿no? Que al joven se le hace posible ese lugar, que es posible concretar ese sueño que tiene, y ofrecerle, sin engaños, pero ofrecerle ese sueño ese es posible. Entonces, por eso les decía que parecería ser como que se ha roto el pacto con los adultos, ¿sí? Que estos adultos, que por ahí, digamos, adultos que si bien se manejan de manera contradictoria, porque por un lado están en una eterna adolescentización, pero por el otro lado no se le da lugar al joven, ¿sí? Estos adultos tienen que poder reflejar, como les decía, una imagen que ilusione, ¿sí? Que se encuentre verdaderamente del lugar de autoridad. Una de las cuestiones, digamos, creo más urgente, más que la de los jóvenes, es la del adulto, en esto de que hay una crisis de autoridad, que no estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de autoridad, de ponerse en el lugar de autoridad, ser autoridad para alguien, ¿sí? Que no haya esta simetría. Hoy se ubican en el lugar de simetría,
sea el padre y el hijo en el mismo lugar, ¿sí? O el docente equiparado al alumno, y tiene que haber una asimetría, porque eso es lo que le permite al joven también aprender, encontrarse con sus límites, y necesita esta cosa, como dice Erickson, el frontón de pelota, el rol de frontón de pelota, o sea, que el otro me devuelva, que el otro esté ahí para devolverme, no que esté vacío, no es que esté eso vacío y que no haya devolución. Pero y de esa manera, este joven en ese proceso va a ir construyendo su lugar, la construcción de su propio lugar como sujeto que hemos hablado, tiene que ver con el reconocimiento de sus propios deseos, con sus propias historias, con sus propias experiencias, con sus propias habilidades. Es un camino también entonces de conocimiento, de reconocimiento. Sigamos. Entonces, este joven tiene que hacer, en este proceso, en este puente, que tiene que atravesar muchos duelos. O sea, ya hizo algunos duelos cuando fue adolescente, ¿sí? Que ya, digamos, hizo duelo por el padre, por la omnipotencia paterna, donde ya cae el padre del lugar del ideal, ¿sí? Caen algunas creencias, algunas ideas, se produce, digamos, ese lugar va a ser ocupado más por los pares, por los amigos. Pero ahora en este momento tiene que hacer un duelo por el lugar del estudiante. ¿Qué significa? Salir de este lugar, como les decía, este continente imaginario de cobertura que me protege, de refugio, junto a otros compañeros, junto con los docentes, ¿sí? Que son sustitutos paternos, y con rituales o hábitos conocidos, y pasar a otro lugar en donde, digamos, no conozco, no sé cómo voy a hacer, ¿sí? A pesar de que llevo mi bagaje de enseñanzas y saberes, pero sin embargo, digamos, tengo que desarrollar el rol. Y luego tengo que hacer también el duelo por todas las alternativas posibles que puedo dejar de lado, ¿verdad? Puedo elegir un camino y puedo dejar de lado otro, pero tengo que hacer elecciones, ¿sí? Sigamos. Esta es la foto, digamos, cuando uno se recibe, ¿verdad? La lluvia de huevos, de harina, ¿sí? Los bocinazos. Y ahora, ¿qué hago? Después de eso, este es como un ritual de pasaje, ¿no? La verdad que los deja con la desnudez esa, como decir, y así más o menos me siento. Antes, el recibirse, también esta cosa tiene sus bemoles, porque antes el recibirse era como que decía, tenés un título, seguro que ese título vale, va a haber una movilidad social, digamos, sos doctor, sos médico, sos arquitecto, o sea, es como que ese título tiene un valor. Es como que eso hoy está como en duda, digamos, es como que se pone en duda, pero ustedes no lo pongan en duda, es algo, por eso digo, no dejen al otro que tome la decisión por ustedes, o sea, es algo que ustedes tienen que asirlo, tienen que apropiarse y tienen que hacer su propio camino. No tiene que ver con que nadie los va a salvar de ese lugar, sino que ustedes tienen que caminar y tienen que aprender a caminar, y como dice, se hace camino al andar, o sea, y que no hay un solo camino, hay múltiples caminos, ¿sí? No hay un solo objeto vocacional o de trabajo, eso es contingente, no hay uno solo, depende del sujeto, depende de la oportunidad que me surja, del deseo que me surja, ¿sí? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y supone también superar el narcisismo que cuando éramos chicos pensábamos que podíamos ser hasta presidente o astronauta, ¿verdad? Y ahora decimos, y ahora al revés, es como que creen que no pueden hacer nada. No, supone superar ese narcisismo y reconocerse con las limitaciones que se puede tener, ¿verdad? Sigamos. En este proceso, bueno, que pasamos en psicoanálisis, ustedes siempre van a escuchar hablar de sujeto, ¿por qué dicen sujeto, no dicen individuo o no dicen persona? Porque el sujeto supone que está sujetado. ¿Y a qué está sujetado? A la cultura, a la sociedad, a las costumbres, a las pautas, por eso se habla de sujeto, ¿sí? No se habla de individuo. Entonces, en este pasaje de niño a sujeto, lo que yo le digo, porque por más que estamos sujetados, y podamos decir, entonces, si estamos sujetados no somos libres. No es que no seamos libres.
tenemos, digamos, nuestras sujeciones, pero podemos encontrar un, digamos, espacio de singularidad o de libertad en todo ese mundo laboral que se nos presenta o en el mundo en general. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que salirse de la posición de objeto, o sea, hay que salirse de la posición de objeto, ser adulto. Yo me acuerdo que mi directora de tesis, cuando yo tenía que escribir la tesis, y yo decía, ay no, pero no me animo, no sé cómo voy a hacer, y me decía, no te hagas la chiquita, Mariel. O sea, ¿qué me estaba diciendo? Que me haga adulta, ¿no? Porque el adulto se hace cargo de su palabra, entonces hay que hacerse cargo, entonces hay que ser adulto, hacerse cargo, autorizarse, esa también es una palabra importante, porque, ya lo vamos a ver, para construir y ser autor de algo, hay que autorizarse a hacerlo. Y eso no es sin angustia, claro que es con angustia, no es sin angustia, ¿no? Ustedes no piensen que, bueno, en este proceso es todo felicidad. No, es angustia, pero la angustia también es motor para llegar a algo. Sigamos. Entonces, en este camino estamos construyendo, como les dije, la identidad profesional. Bueno, la identidad profesional es el conjunto de atributos que permiten al individuo reconocerse a sí mismo como integrante de un colectivo profesional. La identidad de ustedes es diferente a la del psicólogo, a la del médico, etc. Son actividades y tareas en un contexto laboral que otorgan al individuo reconocimiento social que lo distingue de otros profesionales. Eso es lo que ustedes van a ir haciendo en ese camino, construyendo la identidad profesional. En relación con otros, el proceso de construcción de una identidad tiene que ver con el lazo social. ¿Qué significa? Me identifico con el otro, que es un referente, ¿verdad? Y ustedes tendrán muchos referentes a lo largo de su vida, a lo largo de su historia, referentes que son de prestigio capaz que general, referentes que tienen que ver con el lugar donde estén trabajando, referentes que han sido sus profesores, o sea, colocan a esa persona referente en ese lugar de ideal, ¿verdad? ¿Con quién me quiero asemejar? Y asimilo algunas de esas virtudes, algunas de esas habilidades y me quiero parecer a ese ideal. Sigamos, porque eso vamos a ver la próxima, creo que está. Ese es el proceso, ¿ven? Inclusive cuando hay varios individuos de un grupo que ponen al mismo líder en ese lugar, ¿verdad? Es porque ese individuo es un líder, ¿sí? Que puede ser un profesor, el jefe de una empresa, etc. Y ese líder tiene que ser un líder posibilitador. ¿Qué significa? Que no bloquee ni inhiba al otro a actuar, ¿sí? O sea, que no encarne el lugar del ideal, sino que lo soporte, nada más, no que lo encarne, que se crea el propio amo absoluto, ¿sí? Que no deje a los otros hacer. Entonces, al contrario, tiene que permitirle, esto que yo les decía antes, soñar que es posible. Bueno, sigamos, porque me parece que... Bueno, esto, por ejemplo, son datos de qué tipo de líder la sociedad en el año 2015, pero este año también hice una encuesta y también me dieron unos resultados parecidos, consideran qué atributos personales ponen en el lugar del líder, ¿sí? En primer lugar. Y en primer lugar se pone ser honesto, ¿sí? Ser ético o no corrupto y tener autoridad. Pero, digamos, esos serían los atributos personales. ¿Y qué sería esto de ser honesto? Ser honesto sería que lo que se dice se hace. O sea, un líder llega a ser líder porque están viendo en acción lo que dice, ¿no? Y esos son los verdaderos referentes. Sigamos. Bueno, las profesiones como el mundo del trabajo son construcciones sociales, como les decía recién, dependen de la época. O sea, depende de la época, entonces por eso es tan importante conocer la época en la que uno está viviendo. Y a encontrar en esa época un nicho singular, ¿verdad? Un espacio singular desde su propia identidad. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar también, que ustedes son capaces de enriquecer el campo profesional, que en todo movimiento social hay movimientos conservadores y también los otros movimientos que permiten el desarrollo.
Entonces no hay por qué pensar que yo no voy a modificar lo que viene dado, sino que se puede enriquecer desde mi propia participación. Entonces de esa manera vamos a salir de los efectos desubjetivadores que yo les decía, ¿no? Vamos a salir de esa cuestión de estar siempre en posición pasiva de objeto. Sigamos. Entonces ser autor, porque yo relacionaba esto de poder construir, ¿sí? El poder construir con el ser autor, que no tiene que ver solo con ser autor de una obra literaria, ¿sí? Ser autor de una obra en general. Autor viene del latín y el griego, que tenía dos significados fundamentales. Es causa primera de alguna cosa. Entonces, cuando uno construye, es causa primera de alguna cosa. Es creador. Cualquier creador funda un comienzo. Y eso da miedo, ¿verdad? Produce cierta inquietud, cierto temor, el ser creador y fundar alguna cosa. Es garante de algo, es el fundador. Soy garante de esto que hice. Entonces, implica un cierto riesgo. Por eso hay tanto problema muchas veces para actuar, para digamos, desde, como les digo, desde escribir una tesis hasta construir un edificio, digamos, no tiene que ver solamente con el, bueno, hay temor al acto. Entonces el autor es el que tiene autoridad y además se autoriza a tener un acto creativo. El acto de construir supone haberse autorizado como autor. Es como que les decía, la palabra autoridad viene de autor también, y es autorizarse. O sea, yo me autorizo a tener un acto creativo, yo me autorizo a poder hacer algo, a salir de una inhibición al acto, digamos, a actuar. Y después de la firma de autor, también me constituye. Una vez que yo firmo algo, pongo mi firma sobre algo, eso también me constituye como ser. También lo hace al sujeto ese acto creativo. Alguna vez escuché, y me parece que es muy interesante pensarlo así, que como hacer una obra, o escribir, por ejemplo, o escribir una tesis, es como salir del paraíso. ¿Por qué? Porque uno acepta o renuncia a que todo es perfecto. ¿Sí? Uno renuncia a que todo es perfecto y se anima a actuar. ¿Sí? Puedo actuar, hago lo mejor posible, pero puedo aceptar que me arriesgo y puedo aceptar que hay ciertas imperfecciones. Bueno, y que uno, digamos, reconocer también que cuando uno actúa, por eso decía, no hay una identidad fundamental, sino que siempre hay algo que va a faltar, ¿sí? Hay algo que falta, algo que no es completo, que siempre está por hacerse. Sigamos. La salida saludable que yo le veo frente a esto, porque uno puede decir, uy, pero me ha relatado toda esta época de desencanto, de pesimismo. No, hoy hay una crisis del imaginario utópico que desmotiva, que es la política esta de la resignación, del pesimismo. Pero Ricoeur decía que una sociedad sin esperanza es una sociedad muerta. No hay que caer en eso. Se debe procurar erradicar una visión mesiánica, esto que les decía recién. No hay nadie que me va a venir a salvar. Sí, sí pueden haber acompañantes, pero tengo que entender que es un camino que lo tengo que andar yo, ¿sí? Y no desertar en ese camino. No debe pensarse, esa es también otra creencia falsa, que todo es armónico, que no hay conflicto, que no hay dificultades. No, no debe pensarse que en un todo armónico, hay que estar dispuesto al conflicto y enfrentarlo. Apasionarse es la otra salida saludable. La palabra pasión viene de patos y tiene las dos características. Por un lado es, digamos, esta cosa como motivadora, y también tiene esta característica del padecimiento, de la patología, ¿sí? Son las dos cosas. Cuando uno habla de pasión en algo, no solo está diciendo algo que me motive, sino algo que también me angustia. Porque como les decía recién, en esto no es sin angustia, pero es el motor. El motor en un umbral saludable, ¿verdad? Un sujeto que se apasiona es un sujeto responsable de su destino y agente de su vida. Y esa es la propuesta, que tienen que ser agentes de su vida.
y encontrar un lugar desde la singularidad. A pesar de que estemos en esto que les decía, una sociedad que por ahí nos aplasta demasiado, como sujetos, encontrar una singularidad en esto, encontrar que pueden ser capaces, ¿sí?, de aportar desde su lugar a su campo de conocimiento, desde la complejidad, desde la singularidad y con una mirada particular. Y salirse del lugar de la queja, porque por ahí se van a sentir mucho en esta cosa de sí, porque esto que no sale, porque salirse del lugar de la queja y pasarlo a la acción, ¿sí? Sigamos. Este es un poema de Pessoa que me parecía que era lindo, digamos, venía el caso, que se llama De todo tres cosas. De todo quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar, hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Nada más. Muchas gracias, Mariela. Bueno, si quieren preguntar. ¿Alguna consulta? No va por ese lado. No digo, asimilo de esa forma porque ahora la no renuncia. Claro. En esta época, digamos, de esa forma, con perseverancia, meritocracia y demás, ¿cómo el punto igual ustedes incluyen ese época? Claro, con respecto a ese término me parece bien la pregunta porque hay conceptos ven que no son tan claros en general. La no renuncia significa cuando no puedo parar. No es perseverancia, pero en una adicción, por decirte. Perseverancia pero de una manera exagerada. O sea, la no renuncia es el no tener límites, ¿no? Entonces, como que hay una exigencia de la cultura de no tener límites. O sea, tomarlo como equivalente de no tener límites. Y frente a eso, ¿cómo me decís qué hacemos nosotros frente a la no renuncia? ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, o sea, es un buen ideal, una buena, digamos, un buen valor. Claro, es un buen valor la perseverancia. Eso no sería un síntoma en sentido patológico de la época. Eso está bien, digamos. El ser perseverante es algo que a ustedes los puede ayudar a encontrar el objetivo, ¿sí? A encontrar eso que les digo, a poder realizar ese proyecto. No es visto en el sentido negativo la perseverancia, al contrario. Tanto la perseverancia, la disciplina. Yo lo que observo es eso, digamos, que siempre están esperando, digamos, que haya un otro que les diga tienen que hacer, porque estamos criados en esa cultura, ¿verdad? Estamos criados que hay un otro que manda. Y cuando ustedes salen, eso es lo que tienen que cambiar. No hay un otro que manda, son ustedes mismos. Entonces, si no salgo a buscar trabajo, si no dejo el currículum, si no busco las posibilidades por internet de beca o de lo que sea, o sea, es como que se dejan, están esperando que sea otro el que los salve. Por eso salgan de ese lugar mesiánico, que va a venir alguien a salvarlo. Ahora, que desde el lugar del adulto que los recibe, que también he hablado recién, tengan una postura de referente, que cumplan ese rol, también es cierto, de no dejarlos abandonados, que no rebote la pelota, que no les orienten, que los dejen en banda. O sea, eso también hay que tener una cierta responsabilidad como adulto, ¿sí? De evolución. Pero digamos, los hábitos que son buenos, por supuesto, la perseverancia, no lo veas como un síntoma. Quizás, la ambigüedad de las palabras hace que a veces se entienda de diferente manera según la disciplina, ¿sí? ¿Alguien más? No sé. Estamos jugados con el tiempo, dale una. Lo que pasa es que el joven tiene ciertas etapas evolutivas, digamos, desde lo evolutivo, vos tenés está determinado cuando deja de ser
joven y pasa ya a ser adulto, ¿sí? Y que eso también va cambiando con las épocas, porque no, digamos, no es lo mismo el joven de ahora, que capaz que va a llegar hasta los 30 años, que el joven de antes, ¿sí? O sea, el joven de antes capaz que a los 22 años dejaba de ser joven. O sea, es diferente con la época. Pero lo que yo te diría, que cuando se produce el pasaje, es cuando se hace cargo. O sea, eso para mí es más allá de edades, ¿no? Que tienen que ver con la cultura y demás. Es cuando se hace cargo, como les decía, se hace cargo de su destino, se hace agente de lo que quiere, ¿sí? Ahí uno dice, es adulto, se hace cargo de sus palabras, se hace cargo de su obra. Eso. Muy bien, muy interesante. Le damos otro aplauso a la doctora Mariela Ventura.